Me alegra saludarles. Por supuesto, estamos ya en la tercera sesión del curso sobre, bueno, habíamos pensado historia de la arquitectura en general, pero el arquitecto Luis García Galeano decidió, parece de forma muy acertada, colocarlo dentro de la arquitectura mexicana que arranca justamente en la etapa virreinal. La sesión de hoy está particularmente dedicada al siglo XIX, porque las anteriores hablamos un poco del XVI al XVIII, que, ¿se acuerdan ustedes que vimos estas construcciones también en el centro histórico de la ciudad? Bueno, así que bueno, me alegra que estemos ahí en esta tercera sesión. Para las personas que nos acompañan a partir de hoy, despreocúpense, están grabadas todas en el YouTube, las primeras dos sesiones, para que ustedes tengan posibilidad de verlas. Ha sido un curso muy interesante, en mi opinión, porque nos permite reconocer justo el entorno que habitamos. Y bueno, pues repito, para quienes, luego te cuento por qué estoy haciendo este comentario, para quienes no nos han acompañado en las primeras dos sesiones, les presento al arquitecto Luis García Galeano de Rivas. Es profesor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y también en el TIT desde hace ya un buen rato, y bueno, nos regala estas sesiones sobre historia de la arquitectura, y han sido realmente provechosas hasta para preguntarnos cosas. La invitación es a que al final de la intervención del arquitecto ustedes pueden, por supuesto, comentar, preguntar, y lo mismo para quienes nos han acompañado las primeras dos de estas sesiones. Bueno, pues Luis, como siempre, agradecido. Reitero también mi agradecimiento a las docentes, particularmente a Elena, que ha estado en todas las sesiones, y qué bueno que nos estén acompañando. Y a los jóvenes, si quieren ocupar el centro para que no estén tan lejos, también están cómodos, son igualitos los sillones del centro que los de allá. Y Luis no tiene la costumbre de preguntarles a los de adelante, de todas formas están aquí. Más bien le preguntamos a los de afuera. Exactamente, sí, sí. Así que si quieren juntarse para acá, para que no estén tan lejos, eso es una invitación solamente. Bueno, Luis, muchas gracias. Roberto, perdona. Bueno, nuevamente un gusto, varias caras ya conocidas después de varias semanas, los nuevos, bienvenidos. Si se acuerdan, estuvimos hablando y platicando de este mundo barroco que iba marcándonos la importancia del hombre, la reflexión sobre el ser mexicano, en la lógica ser novohispano, que tarde o temprano nos lleva a la independencia de México. La charla de hoy va a abarcar ese último periodo de la arquitectura novohispana, con un breve ejemplo, pero sobre todo vamos a estar viendo cómo se hizo México. A ver, México no existía, como ya dijimos, se inventó la Nueva España, de ahí va generando y evolucionando, y luego nos independizamos, ¿no? O sea, los únicos que no se han independizado de la monarquía son los españoles, salvo en un periodo de cuyo nombre no quiero acordarme porque está involucrada mi familia, ¿no? Que sí, se independizaron de la monarquía los españoles, ¿no? Es el único periodo. Y entonces México se va construyendo como nación, o sea, como Estado, en el siglo XIX. Y por ello un poco, yo he puesto, es el nacimiento de México, ¿no? Entre invasiones, guerras y pugnas internas. O sea, también lo interno nos ayudaba, ¿no? A perder territorios, a buscar acuerdos, desacuerdos, dirían otros. Y bueno, aquí espero que Roberto, Luis, Lau me lo permitan. Puse el mundo de las guerras, las invasiones por territorios, materias primas y el sistema capitalista moderno. No es un mensaje para los jóvenes de que así va a verse el Zócalo dentro de unos meses, ¿no? Con la avanzadera gringa. Perdón, ahí se las enseño, ahí está. Esa no es la bandera mexicana, es la invasión. Y ahora que platicaba con mi tocayo, antes de empezar, la reflexión es esta. Habría que ver si en la historia de Estados Unidos no fuimos la primera invasión.
¿no? Ahí sí lo voy a checar para la siguiente. Según yo creo que sí. Tengo también la sensación que no, nosotros somos los primeros que invadimos Estados Unidos con Villa. No, la invasión de ellos es, yo creo que Estados Unidos como nación, el primer país que invade es México. O sea, un país que se ha dedicado a invadir. Digo que se ha dedicado porque lo sigue haciendo, ¿no? Cada vez que puede, va, ¿no? Entonces, esto es importante porque obviamente habla de cómo nos construimos como nación. Todos sabemos por qué Los Ángeles se llama Los Ángeles, por qué Nuevo México se llama Nuevo México, ¿no? Pues sí, esos son los estados de la Unión. Cuando Trump decía, ya va a ser Golfo de América, pues yo le iba a decir, págame derechos porque estás usando el nombre de México. Nuevo México, ¿no? Los de Nuevo México nos deben pagar derechos. ¿Por qué están usando nuestro nombre? Digo, yo si trabajara en el gobierno con Claudio, lo que le diría, oye, primero págame derechos. No, es interesante porque parte de estos conflictos nos hacen o nos fueron construyendo como nación. Paralelamente está la otra invasión, ¿no? La francesa con Maximiliano, que es también uno de estos casos de historia que conforme se va trabajando esa época, van apareciendo situaciones que podríamos decir, pobrecito Maximiliano. Los que lo trajeron, no sabemos quién engañó a quién. Si él, creyendo, o sea, los que lo trajeron creyendo que él era un monarca autoritario, lo cual no fue cierto. Se puso a dialogar con los intelectuales mexicanos de todas las corrientes. Y luego no veía mal muchas de las leyes de reforma, entonces también, pobrecito. Juárez no lo podía ver, pues claro que no, pues en la política era su enemigo, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién le pidió ayuda? Pues ya no pudo, ¿no? Se lo echaron. Y le cortaron las piernas para que cupiera en el ataúd, ¿no? Pues sí, todavía, pobrecito. Una investigadora en fotografía trabaja daguerrotipos y todo esto, y de las narraciones de la época de Maximiliano, todo mundo ya conocía a Maximiliano antes de que llegara. Ya lo habían bautizado, es como un sol, ¿no? O sea, rubio, ¿verdad? Porque tenían fotografías de él y de Carlota desde antes de que llegara. Tarjetas de visita que se hacían con fotografía, ¿sí? Son muy interesantes, sí, las tarjetas de presentación, donde hoy nada más dicen nuestro nombre, en esa época se usaba, la gente de dinero, su fotografía, o sea, este soy yo. Entonces es una manera de usar medios, o sea, los medios fotográficos. Volvemos a esta transición de este mundo que está cambiando muy rápidamente, no solo a nivel de las guerras, las invasiones, el comercio del nuevo mundo capitalista, sino también es el siglo XIX, es el siglo del telégrafo, del ferrocarril, ¿no? De la producción del acero para las vías del ferrocarril, y algún arquitecto inteligente o constructor más inteligente que arquitecto lo volvió material de construcción. Sí, es muy resistente. Y ahora van a ver por qué. Pero entonces, en ese contexto, estamos pasando de ese mundo novohispano que había evolucionado como una condición propia, local, ¿no? O sea, los criollos, los mestizos, su independencia, aunque fuera en la lejanía al principio de la monarquía, y ahora son parte de la guerra de independencia. O sea, los criollos también hicieron la independencia, porque pues, al fin de cuentas habían sido maltratados muchos años como españoles de otro lado. Pero también es interesante que es el siglo donde vamos reconociendo un país. Es el mundo de
el comercio, explorar tu territorio, qué materias primas tienes, llámese minerales, llámense vegetales, y curiosamente es la época de la ciencia, ¿no? Los primeros o las primeras investigaciones científicas, y entre ellas la geología, ¿sí? O sea, ¿qué piedras tenemos? ¿Qué materiales hay? Pero también flora y fauna. Y pongo ahora sí a José María Velasco entre ellos, porque los científicos usaban a los artistas para que dibujaran, no todos tenían, o sea, los daguerrotipos eran muy caros y no decían todo lo que era una planta. Entonces, la lógica científica de cómo dibujar una planta se la enseñabas a los pintores, a los dibujantes de las escuelas, y ellos se ganaban un dinero, a un Velasco, haciendo recorridos y registrando. O sea, esta es una fotografía del Valle de México, pero está diciendo toda la orografía. ¿Ya ve que lo que se ven son volcanes? Está diciendo, esta es la geografía, la topografía y los volcanes. Esto es el valle, pero también te dice dónde está el lago. O sea, no es solo un paisajismo como arte, es un registro de lo que hay. Y mucha de la obra de Velasco, y por eso está en los museos, si no fue en manos privadas, es que fuera pagada por los institutos de ciencia, de biología, de geología, sí, de muchos artistas. ¿Sí? Estábamos registrando todo lo que sí teníamos, ¿no? Que sí sabíamos que teníamos, pero hoy el siglo XIX es el siglo de la ciencia y los registros. ¿Cómo era Guanajuato? Una montaña que todo el mundo sabía que era una pirámide, pero pues, así se había conservado. Y también es ir descubriendo, porque también los artistas registraban las actividades o los grupos indígenas, ¿no? O sea, Egerton no solo, o sea, al hacer una imagen de un sitio arqueológico en Mérida o en la zona de Yucatán, iba registrando a los mayas. ¿No? Aparece población, no están solos, ¿no? O hay ese registro de las culturas. Y es ese siglo que al inicio o como parte final de la colonia, también hay un cambio en la manera de hacer arquitectura, que en México es un arquitecto, escultor, llamado Manuel Tolsá, que lo traen para dirigir la escuela de San Carlos. Y él ya traía, ¿no?, entre su equipaje, venían reproducciones de diferentes formas artísticas, esculturas recientes y réplicas de esculturas en yeso. Y él las traía como parte del material didáctico, ¿no? No sé cuántos puntos le dieran, quizá como a mí, 25, ¿no? Hasta te descuentan, yo creo, ¿no? Pero es una broma entre profesores, ¿no? Cómo nos tratan. Pero lo impresionante de Tolsá es que, así como vimos que el barroco había cambiado los interiores y jugaba con nuestras percepciones, Tolsá, desde esto que se llama el neoclasicismo, ¿no?, justo hace el Palacio de Minería. Es una de sus grandes obras, grande en tamaño, ¿no?, y grande en importancia, ¿sí? O sea, si lo ponemos a hoy, es la Secretaría de Tecnología, de Inteligencia Artificial, eso que no tenemos, ¿no? Sí, ¿no? La máxima tecnología era en la minería. Pues eso era la escuela de minería. Ese era como el instituto, es el MIT de la colonia, ¿no? Sí, o sea, donde está, te voy a enseñar no solo minería, sino aplicar todas las nuevas tecnologías para obtener los productos de la minería. Esta está en lo que hoy llamamos la Plaza Tolsá. Y esta foto, que es de un fotógrafo del siglo XX, esta la tomó de jovencito, de Bob Chadwick.
Lo que más me gusta no solo es el caballito, sino... ¿Ya viste quién estaba por dar su quinto informe? Ya veremos luego ese edificio donde está eso que dice quinto informe. En la última sesión, porque es parte de la otra arquitectura que se hace en el siglo XX. Pero el caballito es diseño de Manuel Torzá, o sea, y la escultura la hizo él, ¿no? Se hizo la fundición en el ex convento de San Gregorio, bueno, todavía era convento, a un ladito. Se salvó de milagro el caballito, gracias a un intelectual de derechas, porque la orden presidencial de Guadalupe Victoria era la mitad se funde y la mitad para balas, la mitad para monedas. Y lo convenció. Dijo, pero ya no lo quiero ver. Oye, pero necesito 2 meses para moverlo. Primero hay que buscar dónde lo ponemos. No quiero que se vea. Y lo más maravilloso es que hicieron una arquitectura efímera para tapar el caballito en el zócalo, con una esfera, que era el mundo, hecho de, literal, de bajareque, o sea, de papel, de palmas, y de ahí lo movieron al viejo edificio de la universidad. Por eso tenemos el caballito todavía. Y 50 años después, volviendo a lo que pasa en una condición de independencia, ¿no? Un poquito antes de 50 años, ya lo pudieron sacar de la universidad y decidieron que lo ponían donde está en esta foto, en el cruce de Juárez, Reforma y Bucareli, cuando la ciudad iba a crecer hacia el poniente. Y entonces es curioso porque desde esa época a la gente y a ustedes, ¿cómo conocen esa escultura? ¿Qué nombre tiene? El caballito. No es un caballito, es un caballazo de la hacienda de Jarra Liberio, de ahí sacó el modelo, es un percherón. Y según mi amigo Luis Ignacio, que tiene el acta de nacimiento, se llamaba Tambor. Tambor. Ese era el nombre del caballo modelo del caballito. Pero es padre la apropiación. Vuelvo a lo que hace una independencia. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el pelele que está arriba? ¿Nos importa? ¿Da que no? No nos interesa saber quién es, a mí tampoco, fíjese. Es que yo soy antimonárquico, sí lo soy. Sí, soy antimonárquico. La historia es que es Carlos III, pero cuando se murió, pues eran familia y ahora es de Carlos IV. Es la ventaja en la monarquía, estaba hecho para Carlos III. Se muere Carlos III y decían, pues no pasa nada, le ponemos que es Carlos IV, ¿no? Pues son hermanos, son familia, son hijo y papá, yo qué sé, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero ahora que no nos interesa eso. Cuando se construye un país pasan estas cosas. Y al día de hoy no nos interesa qué pasó con el caballito en la lógica de si era para un monarca, sino que es una escultura que nos recuerda a otras historias y que tiene un caballo que es una de las esculturas ecuestres más impresionantes del mundo. O sea que Lucas Alamán tenía razón, hay que salvarlo. O sea, así se lo dijo a Guadalupe Victoria. Hay que salvarlo porque es muy espectacular para las futuras generaciones. No lo veamos como hoy. Y luego, muchos años después, cuando ya el tráfico mató al caballito, no, aguantó un montón. Yo ahí tengo un libro publicado de eso, que debo decir es mi primer libro como académico en la UAM, ese capítulo. Imagínense un antimonárquico hablando de una escultura monárquica, pero bueno, no le digan a la UAM. En ese ir y venir, el caballito se traslada a donde está hoy, con un error de decisión. No, el lugar está muy bien. Nada más que lo pusieron a eje del edificio de minería. Pero Tolzá no sabía
que luego se iba a hacer el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y tiene otro eje. Y entonces, cuando tú sales del hoy Museo Nacional de Arte, pues el caballito, por un lado, a mí me enseñaron que los caballos, si les llegas por la espalda, te patean. Y yo no vaya a hacer, ¿no? Y dos, le ves las ancas. Pero no lo ves ni siquiera al eje de la puerta porque está desfasado. No quise traer esa imagen, se las traeré la siguiente semana, porque cada vez que la presento se infartan mis colegas arquitectos, pero como no hay arquitectos aquí, puedo hacerlo. ¿De dónde tenía que ir el caballito en ese lugar? Y no es ahí. ¿Qué? Nadie reclama que no, se infartan porque dicen que ¿por qué voy a mover el caballito? Pues no nació ahí. Yo conocí al arquitecto que lo movió y tristemente, ese primer libro ya se llevó 2 muertitos. No sé, yo ya creo que va Jorge González Aragón el siguiente, luego Luis Ignacio y luego voy yo. Sí, fallecieron por edad el que movió el caballito y mi querido maestro. Pero volviendo a cuál es el aporte de Tolsá en esta arquitectura mexicana. Justo esa arquitectura retoma del barroco, tanto europeo como mexicano, esta condición de entender los edificios como una totalidad. ¿En qué sentido? La foto de acá arriba, y si pueden ir cualquier día a Minería, estoy en el patio, pero la escalera ¿es parte o no es parte del patio? ¿O el patio es la escalera? Es un juego espacial, o sea, hay una transparencia de secuencias de recorrido. Y cuando subo la escalera y llego al descanso, o sea, a la mitad del recorrido, tengo otra vez esa interacción, cielo, parte superior, parte inferior, como una totalidad. Es un juego de, el espacio tiene un orden de secuencias claramente definido, ya se volvió a los ejes, ¿no? El barroco no jugaba con los ejes directos, sino con los recorridos personales. El neoclasicismo regresa a que hay una secuencia, pero es un gran aporte porque es un gran espacio que está integrado. Cuando llego y hay todo un recorrido, o sea, hay un corredor en torno a la escalera, vuelvo a ver el patio. O sea, el patio siempre está en la escalera o la escalera siempre está en el patio. Por eso, cuando montan la Feria Internacional del Libro, se vuelve un caos, porque como ya pierdes por todo lo que hay, el patio, no sabes dónde estás. ¿Sí, no? Cuando te toca presentar en el salón no sé qué, puta, ¿dónde? ¿Cómo llego? Sí me conozco el edificio, pero ¿por dónde? Pero este es uno de los grandes aportes de este arquitecto y que obviamente fue dejando escuelas o secuencias al ser a la vez profesor. Manuel Tolsá. Todo, o sea, lo que vamos a ver ahorita, todo es de Manuel Tolsá. Sí, no he querido recargarles de todos los chismes arquitectónicos. Pero esta es una de... Y era valenciano, así es, igual que Candela. ¿No? Ya hablaremos de Candela en la siguiente sesión. No, valenciano. No, te voy a traer a mis amigos valencianos. Bueno, esto era una casa en las afueras de la ciudad, para que vean cómo se vivía la ciudad. Ustedes lo deben conocer, es el Museo de San Carlos. O sea, el Museo de San Carlos está ubicado en la calle de Tacuba, ¿no? Y está a 3 cuadras de la Alameda. Pero en esa época ya era las afueras. O sea, era su casa de fin de semana. O sea, vámonos a la casa de fuera de la ciudad, ¿no? Era una de sus casas. De los marqueses o condes, Mario Marqués, conde de Buenavista, ¿no?
Era parte de sus ranchos. Y esta casa es, bueno, el hoy museo es muy interesante porque habla de esa manera de cambios de épocas, aún en lo que es Nueva España. Esto no lo pudo hacer en España. No, sí trabajó allá, pero era otra manera. Aquí lo que pudo hacer es, por eso, independiente a leer planos, tú entras a este edificio y ya no tienes en la entrada principal ninguna habitación. Entras directo al patio. De ahí un poco el patio se transforma en galería y es parte de la fachada principal. Cualquier edificio anterior a este, el patio siempre tiene, o sea, la calle hay una habitación y luego puede venir el patio, ¿no? O sea, la galería y el patio. En este ya no. En este directito llegas al patio. Pasas directo. Y te encuentras además con un patio que no tiene esquinas. Hablábamos la vez pasada de cómo vemos el espacio y que el barroco, ¿no? Quitando una columna en la esquina, ¿no? Haciendo estos retranqueos, ¿sí? Un poco lo que vimos en las otras sesiones, nos hace percibir de otra manera el espacio. Es grandísimo, ¿no? Vayan a verlo, es bien pequeño. Perdón que los desilusione, es bien chiquito. En términos de que parece más grande, ¿no? Sigue retomando la idea que es la arquitectura de estas espacialidades y de es lo que percibimos, es lo que sentimos al recorrerlo, al hacerlo, y el no tener las esquinas nos permite una logística muy curiosa de recorridos espaciales, ¿no? Las curvas hacen que no se vea bien el límite del espacio. Por eso es un giro sin fin. Ahí te puedes, como niño vas feliz, ¿no? Zoom, 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 zoom. Pero también como persona, pues estarlo recorriendo. Y la escalera está en la esquina, curiosamente. Es el único referente que tendrías de que el patio tiene un punto para subir. Y otro arquitecto valenciano, pero criado en México, y como él diría, yo estudié en México y soy mexicano, José Luis Benlliure, hizo una ampliación a este edificio. Es muy imponente porque no la ves. Así es, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de que en la plaza de Santo Domingo había edificios que acompañaban? Pues eso hizo. Hizo una ampliación que es un auditorio y unas salas de oficinas y no la ves ni en la fachada, o sea, en la fachada sí lo notas, pero una vez que estás adentro, solo si sabes, te das cuenta que ahí hay una intervención del siglo XX sobre este edificio. Pero volviendo a esto, ¿sí ya ven cómo está haciendo dos grandes aportes a la arquitectura, llamemos en ese momento no hispana, pero que siguen siendo referentes? O sea, a mí, con todo respeto, cuando llega un arquitecto y dice, voy a hacer un patio circular, está bien, ya se hizo, ya aprende de ese y luego haces el tuyo, ya se hizo. Entonces, finales, o sea, este es 1805 por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este cambio de concepto? Porque el siglo XX, hablando de arquitectura, y me voy a brincar un momento a Europa, primero la revolución industrial de finales del 18, no más o menos, mediados, finales, hizo que se desarrollaran nuevos productos digamos, de materiales como el acero, y eso se volvió material para muchas cosas, ¿no? Sí, las máquinas ya no había que hacerlas de madera o de maderas duras, sino podías usar ciertos tipos de metales como el acero, que resiste más que el hierro. Pero luego
se dieron cuenta de la resistencia, ¿no? Cómo aguanta. Y parte del desarrollo del ferrocarril se debe a tener acero. ¿Sí? O sea, los rieles son de acero. Y de ahí no es broma. Los arquitectos, para construir cosas, vieron que resistía. ¿Sí? El acero es el gran material del siglo XIX que transformó la arquitectura a nivel mundial. Ya no tenemos que hacer un muro para cargar, ya no tenemos que hacer una columna de piedra. El concreto apenas se estaba también desarrollando como material de construcción. Van a ver, mitad del siglo XIX, ese pequeño edificio es nada más una sala de exposiciones para una de las primeras exposiciones internacionales de comercio. Digamos, es su World Trade en Londres. Es un gran invernadero, todo de acero. Además se puede hacer a pedacitos y lo armas en el lugar. O sea, tiene muchas ventajas el acero. Y entonces, ahí está. Y lo puedes desmontar y te lo llevas a tu casa. O lo vuelves a fundir. Pues sí. El acero permitió, lamentablemente demolieron el mercado en París de Les Halles para hacer un centro comercial muy chafa, podían haberlo reciclado. ¿No? Bueno, pero el Pompidou. ¿No? Y sin embargo, se empieza a usar como el gran material porque permite grandes espacios a un menor costo, a una velocidad de construcción mayor. Sí, o sea, tiene más ventajas. Y las transparencias, o sea, puedo meter la luz, ¿no? Con una, ¿sí? No necesito hacerle un hoyo a la bóveda. Le puedo poner fácilmente cristal. A las bóvedas es más difícil ponerle un cristal. Puedo hacer puentes. Puedo hacer invernaderos. O sea, ¿ven? Ya no hay una adentro y una afuera. En un invernadero no. O sea, sabes que estás adentro, pero si estás afuera estás viendo lo de dentro también. Que eso es lo que luego tomará la arquitectura del siglo XX. Pero para celebrar su centenario hicieron una feria internacional, ¿no? Era el centenario de la Revolución Francesa. Y entonces había que hacer una instalación porque volvemos a la modernidad. Siglo XIX, después de la segunda mitad es el siglo de la radio, del telégrafo. Nada más. El correo llega un poquitito más rápido, ¿no? El teléfono es hacia muy finales, pero ya su uso es siglo XX, ¿no? Es la serie de condiciones. Y de ahí, de eso estamos hablando, es el equivalente a su celular. La gente se espantaba que un aparato hablara. Así es. Así es parte del desarrollo. Así es. Así es, ese es el siglo XIX. Así es. Y justo, sí, si nos ponemos al día de hoy, es el celular, es el internet. Los que vivimos en la sociedad del telégrafo y lo teníamos que usar, te mandaban con no, mañana 8 p.m. aeropuerto. Ese era el mensaje. Se cobraba por palabra. Así es. Y de ahí esa condición en la Feria Internacional de París
a la hora de hacer la antena y la estación de radio, deciden construir la famosa torre que tomó el nombre del ingeniero, la Torre Eiffel, Gustave Eiffel. Y a mí me gustan estas imágenes en la lógica de cómo registraron que habían empezado el 7 de diciembre y el 15 de marzo de 2 años después tenían el edificio más alto que se había construido en Europa. Los parisinos se quejaban que era espantoso. Y la única defensa era, no se preocupen, terminando la feria lo desarmamos. No se preocupen, no pasa nada. No pasa nada. Ahora pregúntenle a un parisino si se puede desmontar. ¿Que quieren comprar la Torre Eiffel? A ver en cuánto se las venden. ¿Qué? ¿Me voy a asociar con Trump? Igual la compramos. Que les ponga aranceles y ya. ¿Me das la torre? También, entonces, hay muchos usos. Entonces, y lo importante es cómo la ciudad empieza a ver ese nuevo material como parte de un símbolo de modernidad, ¿no? Es más fácil hacer los puentes, resisten más, es más rápido, es un material que puedo saber cuándo se deforma, ¿sí? La ciencia sigue presente. La piedra y los arcos lo sabíamos, pero por experiencia empírica, por geometría. Acá Newton ya había hecho su descubrimiento de gravity y por lo tanto ya podía calcularse un material y el acero era muy fácil. Por eso lo seguimos usando, este edificio es de acero. Casi tan bonito como la Torre Eiffel, pero bueno, ¿no? Exacto. Entonces, esto es importante, o en un poco la idea en esta charla de hoy, es cómo, a la par que se va descubriendo este otro México, a la par de ir construyendo identidades, qué significa realmente México, con todo y las guerras, tanto internas como las guerras de reforma, se fue construyendo un México, llamaríamos Estado. Un México que fue construyendo su idea de leyes, ¿no? La separación de la iglesia y el Estado. Sí, destrozaron la mayoría de los conventos. O sea, el mayor destructor de patrimonio cultural en Nueva España se llama Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Claro, si no lo destrozaban, ellos sí sabían, no destrozas el convento y van a regresar. Todos los conventos le abrieron calles y algunos sí desaparecieron. El convento jesuita no existe ya, es 5 de mayo. O sea, el convento jesuita es la Profesa hacia el norte y llegaba, 5 de mayo no existía, la abren. O sea, la continúan, terminaba una cuadra antes. O sea, terminaba ahí y luego continuaba atrás, pero el convento no permitía que la calle siguiera. Por eso estaba el Teatro Nacional en la otra plaza. Sí, o sea, si ven 5 de mayo es la calle que sale junto a Catedral, o sea, la del norte del Zócalo, hacia Poniente. Y lo abren. ¿Se acuerdan que veíamos la Inquisición y había un convento de Santo Domingo? También lo partieron. No, San Agustín, hoy Biblioteca Nacional, desde hace muchos años, en la calle de Uruguay y Bolívar, ¿no? Sí, o sea, son estrategias que hicieron en todo el país, ¿eh? Los otros los volviste cuarteles por su ubicación, algunos ya lo eran, pero otros dijiste, dáselos al ejército, dáselo a esta cárcel, ¿no? O sea, cárcel, o sea, darles un uso distinto para que no puedan regresar. Las iglesias se cerraron y demás, ¿no? La separación de la iglesia y el Estado en Europa no ha sido total.
En España fue hasta el siglo XX y en 1933. O sea que parece que México tenía una serie de ideas de avanzada en términos políticos. Pero también el reconocimiento de que había una cultura nacional. Y lo iremos viendo también la siguiente sesión, aún en Porfirio Díaz, ¿no? Por ejemplo, en este debate de si había que quitar a Colón de la glorieta, como lo quitaron, de la glorieta de Colón, los locos decíamos que regresen Indios Verdes a Reforma. Estuvieron en Paseo de la Reforma, al inicio, frente al Caballito. ¿Qué? Es una escultura padrísima, lo que pasa es que están ahí, ahorita están en un parque, ¿no? O sea, siempre fueron después de esa época, todo el mundo las vio como los apestados, ¿no? Itzcoatl y ¿no? O sea, eran dos guerreros, o sea, ¿cómo para abandonarlos, no? Uh-huh. Uh-huh. Así es. Así es. Así es. Y acá, ¿por qué viene esta condición? Porque no, curioso, en todo el mundo, aún ante el nuevo material, pero ya regresó a México, el gran debate es que el nuevo material permite mayor volumen de edificación, espacios, o sea, construir muchas cosas que hechas antes llevaban sobre todo más tiempo. Y otra imagen, son más ligeras de vista. Este es el edificio de Correos. El edificio que está en eje central entre Tacuba y 5 de Mayo. Y, o sea, realmente el Correos no sale a 5 de Mayo, pero colinda con el Banco de México. Está frente a Bellas Artes. Y es el mismo arquitecto que el que hizo Bellas Artes. Es una época que se llama historicista o ecléctica, porque varios teóricos de la arquitectura y arquitectos estaban viendo cómo utilizar el acero en las construcciones, pero no llegaban a acuerdos de si se debía ver, si no se debía ver, cómo realizarlo, etcétera. Y entonces tenemos como concepto esta condición en la cual tienes un edificio que es tan moderno como este. Este está hecho igual que ese, nada más que ese es de finales del siglo XIX, pero es igualito, ¿no? Ahí están las columnas de acero, los entrepisos, que eran de estructura de acero, y una capa
de una variedad de concreto. En este momento ya eso sí tienen concreto, ya se usaba, ¿sí? O sea, estos son de los primeros edificios que usan una cubierta o entrepiso de concreto, pero la estructura principal seguía siendo acero. Todavía no se hace un solo edificio de concreto, eso lo veremos la siguiente sesión. Es muy rápido ese cambio. Pero la contradicción es, lo forramos para que se vea como un edificio de otra época. Es el mismo. Fíjense, ahí están las ventanas, ¿no? Estas ventanas son estas. Perdón, estas. 1, 2, 3, 4. Y las puertas. ¿Sí? O sea, tienes una condición en la cual tienes un nuevo material, tienes una nueva manera de hacer las cosas y de generar estructuras que el mismo edificio por dentro es así. Esa es una foto de época, ahorita lo van a ver nuevo. Nuevo porque está recientemente restaurado, bueno, hace unos cuantos años. Creo que debe tener como, ha tenido 2 intervenciones y la última fue en 2015. Esta es la escalera principal, pero si ven, es una escalera muy, muy ligera, totalmente de ese material de acero, en contraste con una arquitectura que es de acero, pero está forrada de cantera. Ya no es sólido como cantera, y por eso en arquitectura decimos hay un espacio arquitectónico ligero que flota. ¿Sí? Esa escalera está flotando. Así. Ni Harry Potter la tenían ¿no? en sus escuelas. Esta es más ligera. Ahí está. Se visita, o sea, está abierto, pero al mismo tiempo lo sigues haciendo como si fuera un edificio tradicional de cantera o de piedra. De ahí que siempre este periodo yo le he llamado es pasar de una arquitectura que se construía piedra por piedra, o sea, de muros de piedra, a una arquitectura que ya no tiene muros. Estos son los primeros ejercicios de una arquitectura con pocos muros en lo general. Solo alguna época del gótico francés hizo catedrales sin muros, y muy poquitas, pero eran de piedra. ¿Sí? Aún hoy construimos con muros. 100 años después de esto, seguimos construyendo con muros, cuando sabemos que ya podemos construir de otra manera. Y lo sabían los que luego hicieron la arquitectura que tenemos hoy, que lo veremos en la siguiente sesión. Sí, ya sé, es que tengo que hacer que vengan la última sesión, me dijo Roberto que si no, no vienen, ¿no? Entonces tengo que contar la historia de que continuará, ¿no? Lo de hoy es de relleno, o sea, ¿no? Queremos que vengan a la última, ¿no? No, lo importante aquí es entender que así como se construyó México, toda la sociedad también va cambiando, en un cambio muy fuerte de maneras de vivir la ciudad, de maneras de vivir dentro de la ciudad. Ya hay la posibilidad de tener agua en los edificios. No, antes solo unos cuantos, porque el agua no llegaba a las ciudades en la lógica de tuberías. Llegaba por acueductos y tenías que ir al acueducto por el agua. ¿Se acuerdan que lo hablábamos cuando vimos Novohispano y Barroco? Acá tenemos ya esta otra condición. Y ya en edificios de lujo hay baños dentro de la casa.
Sí, ya se había inventado una cosa muy simple para que los olores no regresen. Entonces ya podemos tener el cuarto para hacer del 1 y del 2, ¿no? ¿No? Sin que apestes la casa. Nada más momentáneamente dependiendo de tu dieta, ¿no? No, lo que comes es lo que huele. Dice la ciencia, ¿eh? No lo digo yo, dice la ciencia, ¿no? Si comes garbanzos, frijoles, a eso huele. Exacto. Entonces, esto es interesante en ese entender cómo la arquitectura tiene ese momento histórico, las ciudades tienen esa condición de una vida distinta. Ya estamos pasando a una ciudad, esto es Bellas Artes. Nuevamente, es una estructura de acero. Puede ser cualquier edificio de hoy. Si hoy tuviéramos que hacer una galería, la haríamos así. Una nueva sala de conciertos, la haríamos así. Ahí están. Era tan impactante que miren, lo vendían como postal. Sí, ahí está. Por gusto para Claudia, es, ¿no?, una corregidora, ¿no? Podía ser ella, ¿no? ¿No se parece a su lobo? ¿No? Yo sí puedo llamarla Claudia, pregúntenle a ella. Entonces, nuevamente, ¿había teatros? Sí. ¿Había teatros nacionales en la época, digamos, de esa independencia? Sí. Pero en espacios para el teatro. La música empieza a ocupar, y la ópera, o sea, Bellas Artes está hecho para la ópera. ¿Sí? O sea, ya tenemos, gracias a Beethoven y a muchos otros músicos, que las sinfónicas son un evento social y cultural, pero además apropiados por todo mundo. Obviamente las clases altas pues, son los que ocupan los mejores lugares, pero es un evento urbano, ¿sí? O sea, escuchar música en una sala de conciertos es un acto urbano. Lo podías hacer en el pueblo, sí, pero en la plaza y con otra connotación, ¿sí? O sea, las ciudades van cambiando. Y entonces tenemos ese mundo que se mueve entre vestirse de frac y escuchar ópera en una estructura súper elaborada y muy moderna, o sea, grande. No me acuerdo, pero creo que Bellas Artes debe tener que 7,000, 8,000 personas, ¿no? Es grandísimo para hacer una sala. Esos son los grandes cambios del siglo XIX. Ferrocarril, telégrafo, la radio, los inicios del teléfono, toda la estructura de los puentes, sobre todo, o sea, quienes sí entendieron que ese nuevo material llamado acero era el gran negocio del siglo XIX, fueron los gringos. Un señor Guggenheim, ¿qué? Quizá ustedes hayan oído hablar de que hay un museo Guggenheim, ¿no? Y de que hubo un señor Guggenheim que se murió en el Titanic. Pues el que se murió en el Titanic era el de las fundidoras, era el niño bien, el gran hijo que hizo el gran negocio. Aguascalientes tenía una fundidora Guggenheim por el ferrocarril. O sea, el ferrocarril es una tecnología que se vendía completa. Esto es, no te voy a vender riel por riel, Roberto, es un lío moverlo. O sea, sí te puedo vender una vez los rieles,
y traértelos en barco. Pero es absurdo que cada vez que se tuerza un riel o haya que cambiarlo, tengas que volver a hacer el pedido de uno y pagar el barco. ¿Qué te parece si me dejas poner una acerera, una fundidora en tu pueblo? Pues va. Todavía ahí tienen 3 hornos medio mal rescatados en Aguascalientes y no entiendes nada si no sabes de historia. Una de las plantas de ferrocarril más grandota estaba en Aguascalientes. La destrozaron, sí, para hacer negocios inmobiliarios, hace muy poquitos años, ¿eh? Yo lo vi. Yo la vi completa todavía. Y la queríamos salvar y bueno, nos llegó el jalón de orejas. Fue la primera vez que un gobernador me amenazó, entonces muy orgulloso. A mí me da mucho orgullo, cabrón. Y luego me quería bien, me protegió, pero esa vez sí me amenazó. No se meta, arquitecto. Ah, bueno, ok. Ok, gobernador. ¿Qué? Yo era INA, entonces tenía derecho a meterme. ¿No? Ese es el progreso que habla también de ese siglo XIX, para bien y para mal, pero que va construyendo esas ciudades que van creciendo, esos nuevos materiales que permiten esas nuevas tecnologías. Sí, el ferrocarril puede seguir haciendo piezas porque te vendían la patente. Entonces tú tenías en los talleres de Aguascalientes, había fundición para las piezas, para hacer los latones. Sí, los trenes eran nuevos, aunque parecieran viejos. O si se te rompía una pieza, la volvías a hacer. Eso no lo vende la Boeing, ¿eh? La Boeing te vende otra vez la pieza. No te vende el que tú puedas hacer tus piezas de avión. Es la diferencia entre el ferrocarril como tecnología, y por eso la India sigue produciendo sus ferrocarriles. Y tú lo ves y dices, se ven muy viejitos. Sí, pero no son viejitos. Son nuevos, aunque parecen viejos, porque la patente que tienes es de ese modelo. Pero están recién hechos, son como los coches cubanos. Tienes las piezas, las fundes y lo vuelves a hacer, aunque sean de otra época. Ese es ese México, esa es esa arquitectura en esa contradicción, y así hay que entenderla. Todavía falta que socialmente se evolucione hacia entender que hay nuevas formas de habitar y nuevas necesidades, y que estos nuevos materiales permiten otra forma de expresarse, de hacerse. O sea, sí, llevó casi 100 años aceptar ese cambio culturalmente, que los edificios no necesitaban decir soy de piedra, porque si lo vemos, realmente son columnas que si fueran de piedra se hubieran ya caído. Sí, o sea, es muy grandote lo que hay aquí. Todo este arco es enorme. Si alguna vez van a Bellas Artes, suban al Museo de Arquitectura, no porque valga la pena lo que ahí se expone, sino por la vista. ¿Qué es? Todo el patio interior. Y estás hasta arriba, entonces tienes la cúpula. Sí, estas ventanitas son las del museo. Y ves hacia abajo. O sea, si tiras una moneda, descalabras al de abajo, ¿eh? Sí, claro. Si no, ¿para qué subiste al museo? ¿No? Sí, o sea, vas ya construyendo esos nuevos espacios. Es interesante porque lo que sí entendió el arquitecto Adamo Boari, y que no todos los arquitectos de esa época hicieron, él vio que no iba a poder terminar el edificio, porque ya había una revolución. Y entonces tomó una decisión muy inteligente, para el bien nuestro. Voy a cerrar el edificio. Entonces se encargó, o sea, se dedicó a cerrar el edificio. Faltaban las ventanas, no importaba.
las tapiaron de madera. Y el interior no lo terminó. Algunas cosas se encargaron, como eran ciertos telones, ¿no? El telón móvil, el vitral, se estaba decidiendo cómo lo iban a usar, ¿sí? Que era sobre un cuadro de Velasco. Pero eso permitió que 30 años después, o sea, en los años casi 40, se decidiera abrirlo ya, terminarlo, y el interior es otra época, es el Art Deco. Sí, o sea, es ya moderno, el interior es moderno, aunque pueda dialogar con lo que había de dentro. Esa es la ventaja de una estructura de acero. Sí le daban uso, a los vestíbulos le daban uso para actividades comerciales, exposiciones de autos. Sí, hay mucha información que tú dices, ¿y esto dónde es? En obra negra, diríamos los arquitectos hoy. Pues sí, pero era un gran espacio y lo usaban. ¿Sí? Ahora bien, esta arquitectura del 19 también permitía construir en espacios o en acciones más pequeñas. No es tan pequeño, pero este es el Museo de Geología en Santa María la Ribera. Lo administra la UNAM, o sea, hoy lo tiene la UNAM. Siempre lo tuvo, ¿no? Pero este edificio se hace en el 19 y la escalera es una escalera muy pequeña, porque el museo, sí, comparado con lo que hemos visto y lo que vamos a ver, es chiquito. Pero es una de las mejores escaleras, porque eso permite también el acero, siempre y cuando tengas un buen herrero. Si tienes un mal herrero, un día de estos les enseño las fotos de cómo hace un mal herrero, ¿no? Cómo pueden destrozar cualquier escalera, ¿no? Y la biblioteca, siendo estudiante a mí, pues me pidieron, y así tienes que hacer un trabajo sobre el Museo de Geología. Puta. Y no había casi información y había que ir al edificio. Aún hoy hay poca, pero en esa época había menos. Solo había un libro de arquitectura del siglo XIX y apenas mencionaba 3 renglones. Pero bueno, como ya les dije, siendo simpático, pues puedes convencer al que quieras. Y nos dejaron subir a un espacio que no siempre está abierto, aún hoy como museo, que es su biblioteca. Es una pequeña biblioteca del Instituto de Geología, hecha desde el origen del museo. ¿Y ya vieron que hay un techo que parece pintado de blanco? No es pintura, es cristal. Si es un entrepiso, tiene doble altura. Y el piso es de vidrio. Eso te permite el acero y el vidrio. No es un vidrio normal. Los vidrios pueden tener una resistencia mayor. Ya siglo XIX, finales, o sea, hace más de 100 años. No lo pondría yo para una escuela. Y menos con un profesor como García Galeano. Claro, traería mis botas de casquillo de metal, ¿no? A ver si sí aguanta el vidrio, ¿no? Es impresionante la luz, ¿ya vieron? No hay prendida una lámpara. Está en la parte más alta, tiene un domo de cristal, pero el entrepiso es de cristal. Y los libreros que ven aquí son la estructura hecha librero. Y arriba, ya ven que se mete así, o sea que está todo así. Pues el pedacito, quitas el corredor, que son 2 cristales, y vuelves a tener vidrios, o sea, libros arriba. Es un espacio hipermoderno. Los que conozcan la biblioteca Vasconcelos, ay, es que tiene pisos de vidrio. Pues a mí no me impresiona porque a mí mis maestros me hicieron ir y si no te reprobaban y no, nada. ¿Por qué? ¿No? Ni mis maestros habían entrado a ese espacio. Así se trataba la arquitectura del 19, con desprecio.
nosotros no. Nosotros la vemos como parte de un proceso de construcción histórico, social, y que nos va definiendo con espacios, con nuevas maneras. Y para terminar, unas cuantas imágenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este mundo de hipertecnología del 19, equivalente a lo que vivimos hoy, yo creo que ese era más impactante, pero ese sería un debate que no me corresponde hoy. Sí, o sea, le hago así, tic, 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 y me dices que te llegó mañana 8 de la noche, 8 noche, aeropuerto, 8 noche, puerto. ¿Y me lo mandaste desde el barco? Sí, íbamos a la mitad del Atlántico y te estoy avisando que sí llegamos a las 8 de la noche al puerto. No tengo que poner que es de Veracruz, porque eso ya te lo había avisado antes, en una carta. Ahí sí, con pelos y señales, pero la carta tardaba más. Aquí te estoy confirmando. El teléfono, era un escándalo el teléfono, ¿cómo que se oye? La radio, o sea, hay música, o sea, puedo oír música que se estaba tocando en vivo y la estaban transmitiendo. Y así muchas cosas. Esa era la modernidad de ese momento. ¿Cómo es el espacio que se diseñó para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Hoy es el Museo Nacional de Arte. Y este edificio, si lo visitan dirán, es que ya están desgastados los escalones y están todos ya gastados y se ven muy mal y te tropiezas y te vas a matar y no, todo eso es cierto. Pues se terminó en 1911, o sea, tiene 114 años de edad que ha caminado la gente por él, más o menos gente, pero esa es su escalera. ¿De cuántos pisos? 1, 2, 3. Pero estos pisos no miden lo que mide este piso. Este mide el doble. Y este mide 1,5 veces, ¿no? Entonces tienes una gran escalera que es un gran cilindro de vidrio. ¿Y qué hay aquí? La oficina de telégrafos. Hoy Museo del Telégrafo. Aquí mandabas los telégrafos. A mí me mandaban ahí. Tienes que ir. ¿Qué mandaste? No, pues lo que me dijeron. Mañana, Pedro, José. Eso dije. Ah, perfecto. Lo mandaste bien. ¿No? Sí. Ahí se movía el dinero. Sí, te mandaban. No sé si Trump de esa época les cobraba impuestos, pero te mandaban dinero por telégrafo. Sí, tú llegabas y decías, oiga, vengo por un pagaré que me mandaron, soy fulano de tal. Ah, sí, ¿quién? Ah, sí, aquí está. Páguese tanto. Y tú lo habías depositado en España, lo habías depositado en Francia, y habías dicho, aquí está, denle el equivalente a tantos francos. Y el telégrafo te decía, perfecto. Aquí está, paz. Punto. Pero así le pagabas a tus jornaleros en la hacienda. Por eso es el gran medio de comunicación. Por eso este gran edificio de todas las secretarías fue la más grandota. En el último piso, en el gran salón, si ven las pinturas del techo, son las comunicaciones, son las pinturas románticas del siglo XIX, donde ves la infraestructura de la modernidad, los puentes, el ferrocarril, los telégrafos y todo lo que se vino. ¿Sí? Y era el edificio más moderno. Claro, pues tenía la instalación del telégrafo dentro del edificio.
Y era de oficinas para el secretario, para la secretaría más importante. No, no era la de guerra, ya habíamos perdido las guerras y nos habíamos dado por muertos, ¿no? Nuestro ejército no está hecho para la guerra, ¿no? Perdemos en 2 segundos, pero eso lo sabíamos desde antes, ¿no? Ya no lo habían hecho, entonces tienen razón, alguien más inteligente dijo, ¿no? Que nos den por muertos, ¿no? No vamos a pelear, ¿no? Si nos quieren invadir, que nos invadan. De modo. Una foto de época. O sea, la escalera, conforme la ves en cada piso, te va mostrando su mismo juego. Pero el patio, que es la foto de arriba a la derecha, tiene ese gran volumen de cristal. No es de piedra, ¿ya vieron? Está en esa transición, está en ese lenguaje, esa era la máxima modernidad. Y la foto de abajo es una foto aérea de los 30, para que vean lo que había construido a su alrededor. Esta parte de abajo es minería, pero no había ningún edificio alto atrás. Hoy hay varios edificios altos atrás. Era el gran edificio, que nada más mide casi 100 por 100 por 100, son 400 metros de lado. O sea, caben 2 campos de fútbol en planta. Pues sí, yo lo mido así, ¿no? Caben 2 porterías, 4 fútbol 7, ¿no? Así, según. Todo de acero. Forrado, nuevamente. La escalera no fue hecha en México. Todavía no había tanta artesanía o tanto, no. Está hecha en Florencia. Curioso, esa familia de italianos que eran hacedores de acabados, construyó muchísimo en Latinoamérica, no solo en México. Toda la escalera del correo es de la misma familia, o sea, de la misma empresa, la familia Copedé. ¿Qué? Tenían muy buen sentido del humor, nada más que no encontré esa foto. Se las debo para la siguiente sesión. Una más para que vengan, ¿no? Cuando vayan al Munal, vean los leones del patio. Los leones del patio están acostados, eso es sentido del humor. En los edificios del 19 se ponían leones en la puerta, ¿no? Era como un emblema del Estado, bien puesto, pues era el rey de la selva, pues el Estado era el gran rey, ¿no? Laico si quieren, o ya no monárquico, sino la democracia se imponía, pero el Munal no tiene leones, pero alguien les dijo, oye, pon unos leones en el patio, ¿no? Y los pusieron, uno dormido y el otro acostado. Eso es sentido del humor. Yo un día sugerí que esa debía ser la mascota del Munal, pero bueno. Vendería más que lo que venden, ¿eh? Pues sí, ¿no? Nosotros tenemos nuestro ajolote, ¿no? ¿Sí, no? ¿Qué prefieren, pantera o ajolote? Ajolote, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, sí. Entonces, ya vamos a terminar, pero ya vieron esta arquitectura. Este es el tamañote de la escalera. Sópatelas, ¿no? Solo se podía hacer de acero. Y eso lo sabían los constructores. El acero nos permite hacer estas cosas. Y la última, Monumento a la Revolución. No, esa la tocaremos la siguiente semana, una más, ¿no? ¿Pero qué era?
Este es el Palacio Legislativo de un arquitecto de origen francés llamado Benard, que él sí se quedó en México, ¿no? El que hizo el Munal, bueno, el hoy Munal, la Secretaría de Comunicaciones, hizo varios edificios, se quedó todavía unos años en México, pero se regresó a Italia, Silvio Contri, y o sea, estuvo trabajando también en Latinoamérica, pero su sede seguía siendo México, pero ya él sí se regresó. Adamo Boari decidió cerrar el palacio y regresar a Italia, ¿no? Él dijo, ahí me avisan cuando acaben de pelearse y veo si regreso, ¿no? Y por diferentes condiciones hasta se llevó los planos. Sí, quedaron muy poquitos en México, pero ese no es un tema. Después de la revolución, o sea, ¿ya vieron cómo iba avanzada la obra? Este es el Palacio Legislativo, ubicado donde está el Monumento a la Revolución. Pues era el gran espacio central. Iba a ser, aquí estaban todas las oficinas y las dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Y el gran espacio central, nuevamente una estructura de acero que iba a ser forrada. Y estaba muy bien ubicado en el eje de Juárez con el Zócalo. O sea, poder ejecutivo, poder legislativo. ¿Sí? El centro de ese espacio es el hoy Monumento a la Revolución. Alguien que fue el mismo Benard, cuando se entera, porque él se quedó en México. Su nieta es una gran socióloga urbana que vive en Aguascalientes. Fue mi última exposición en Aguascalientes. La inauguré y luego me enteré que ya no estaba en Aguascalientes, que tenía que ir a otro lugar, ¿no? Benard fue el primero en decir, o sea, cuando ya vio que no, con la revolución, los recursos, que ya Porfirio Díaz no iba a seguir, que una de sus grandes cabezas intelectuales ya vivía en Francia, Limantour, ya había hablado con él, y ya no iba a regresar a México tampoco Limantour. Dijo, ¿y qué tal si conservamos la parte central como un mausoleo a los héroes de la patria? Ya habíamos construido la patria, ¿no? Pues vamos a hacerlo como un mausoleo. Y lo hizo a su estilo. Si lo buscan en internet es muy interesante cómo él hace ese monumento a los hombres ilustres o a los héroes de la patria. Proyecto que luego retoman en la revolución y hacen lo mismo. ¿O qué es el monumento a la revolución? Pues ahí están los que se supone fueron revolucionarios, incluido Lázaro Cárdenas, porque pues, debía ser soldado en esa época, pero ahí está enterrado. También, ahí están. Y el problema de Lázaro Cárdenas es que tapó el elevador. Ahí, en esa pata, estaba el elevador, pues están en las patas, ¿no? Entonces hubo que hacer un elevador rarísimo esta vez, ¿no? Ahí atravesando la cúpula, es rarísimo ese elevador, ¿no? Aunque sea de cristal. Pero el sistema constructivo es el mismo. Y la ubicación y la idea del proyecto revolucionario de no cerrar, porque el de Benard sí cerraba, lo dejaron abierto. Entonces, el día de hoy hemos recorrido en ese México que se formó, en ese México que un poco es nuestro México, o yo diría mucho, con aciertos, con errores, con cuestiones buenas, con cuestiones malas, pero en términos de arquitectura, con esa arquitectura que viene desde alguien que en lo novohispano dice, se puede hacer un espacio neoclásico, distinto, con mucha dinámica, aprendiendo del barroco, así como una continuidad, hasta estos grandes cambios
que llevaron a la arquitectura que tenemos hoy. Hoy construimos igual que ellos. Es que estamos muy atrasados. No, no estamos atrasados. Usamos otro lenguaje en algunas cosas. Podemos cortar cualquier forma en una placa de acero de 3 centímetros. Cortar. Con láser. Con agua. ¿Sí? Son las dos maneras de cortar. Ellos no tenían esa tecnología, nosotros sí. Pero la manera en que construimos es la misma. Porque no hemos tenido ningún otro avance hipertecnológico. Hiper es que tengamos un nuevo material, como lo fue el acero y el concreto, que permite hacer algo que no se podía hacer antes con esa condición, con esa ligereza. Y por eso llevó casi un siglo entender que el material nuevo podía expresarse por sí mismo. ¿Sí? O sea, lo seguíamos forrando, nos seguíamos vistiendo como alguien de otro lugar y de otro momento. Forramos el edificio para que parezca otra cosa, porque no nos lleva tiempo entender eso. ¿Sí? O sea, es una condición curiosa de cualquier expresión de arte, ¿no? O sea, las esculturas de acero son del siglo XX. Seguías haciéndolas de bronce. Ya se aceptó el nuevo material. O las puedes hacer de concreto, ya no tienes que usarlas con piedra labrada, usas otras técnicas. Y eso lo veremos para cerrar este curso. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí para 2 manos. ¿No? Ahí. ¿No? Hoy no vienen, hoy ya dicen, ya, semana 7. Estamos en semana 7, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta es sobre esa necesidad de que lo moderno se vea antiguo, porque nos mostró igual eh, estas imágenes de acero con vidrio que permitía que viéramos desde dentro afuera y afuera pudiéramos ver dentro, pero ¿por qué esta necesidad de forrarlo? ¿Era para que pues para aceptar este cambio que teníamos? Buena pregunta. Es como en cualquier innovación en general, ¿no? También en la arquitectura, romper un paradigma lleva mucho tiempo, ¿no? En ciencia, hay todo un movimiento en los años 60 con Thomas Kuhn que habla de lo difícil, que un hallazgo científico que a la vez contradice un paradigma. Lo difícil no es demostrar que el paradigma anterior esté equivocado. Eso es muy fácil de demostrarlo, ¿no? Científicamente ya te demostré que esto, aplicando el método científico, no se comprueba. Pero que la comunidad científica acepte, aún con los datos, lleva más tiempo. En construcción, el cambio es todavía más lento. O sea, si tú hoy dijeras, ya no vamos a hacer casas de interés social con muros de ladrillo y las podemos hacer con estructuras de acero o de concreto y sin muros, y se puede poner de otra manera el cerramiento, o sea, la manera en que lo cerramos verticalmente, la gente te va a decir, no, yo quiero que sea voy a usar la palabra de la gente, de material, ¿no? Por seguridad, por no sé qué. O sea, sí hay casas prefabricadas igual que en Estados Unidos y tenemos los mismos materiales, la misma empresa produce en México y lo usamos para muros interiores, ¿no? Ahí
En la oficina de Luis yo puedo llegar y romperla a patadas, él me acusará con el rector y me sancionarán y dirán que por qué rompía a patadas. Y yo como arquitecto diría, es que estaba dando una clase a los chavos del TIP de que no soportan lo que es un muro de papel, ¿no? De yeso. O de cemento, que sí aguantaría. Pero la gente dice, no, yo quiero mi casa de material, yo la quiero sólida. Lleva más tiempo del que podemos pensar, ¿no? O sea, con todo y que la gente puede reconocer, y aún la gente con recursos, sí, hablemos de los que podían pagar ya esa arquitectura, no, o sea, aceptaban que hubiera un lucernario en sus construcciones, sí, o sea, que entrara la luz, ventanas un poco más grandes, podían traer de Inglaterra un invernadero y pegárselo a su casa, o sea, colocarlo en su construcción, pero ese cambio de paradigma llevó muchos años, al grado que aún hoy tienes mucha gente que sigue construyendo como si fuera una arquitectura de hace 100 años. Es muy curioso, pero tiene que ver con eso, aunque lo difundas, aunque veas y hables de las ventajas de los nuevos materiales, las ventajas de tener más sol, ¿no? O sea, tiene muchas posibilidades. Estás tan acostumbrado a que las construcciones son de una manera que por eso llevó mucho tiempo cambiar. En serio, fueron casi 100 años. Por ejemplo, el Munal tiene elevadores. Pues eran de los, el Correo tiene elevadores, o sea, eran de los primeros edificios con elevadores. O sea, ya se podían haber ahorrado la escalera, toca ya. Pero bueno, no lo hicieron, ¿no? ¿Qué? A mí me preguntan, los que vayan hacia se van a acordar toda la vida. ¿Qué pasa cuando haces mal una escalera? SIAD tiene 3 en el edificio más grandote. De las 3, no haces una. O sea, todas te pasa algo. En unas te pegas en la cabeza, en otras te tropiezas, ¿no? Y en otra te resbalas. Entonces está padrísimo. Tienes 3 tipos de accidentes, ¿no? De cómo no hacer una escalera. Así, ya, los que vayan se van a acordar, para bien o para mal. ¿Otra pregunta? Pero fue una buena pregunta. Sí, espero haberte la... ¿Sí? No la habías levantado, ¿no? Didi. Buenas tardes. Yo quería preguntarle cómo se adaptó la visión original del Palacio Legislativo a lo que finalmente se convirtió en el Monumento a la Revolución. ¿Cómo? ¿Cómo se adaptó la visión original? Ahí te va. Sí, estaba nada más confirmando y gracias por repetírmela. Realmente no hubo ya una concepción como tal. O sea, lo interesante aquí fue cómo en el momento, y por eso hago el referente, de que el mismo arquitecto que proyectó el Palacio Legislativo hizo su propuesta. Una propuesta que esa sí conservaba la idea original. ¿Sí? O sea, la idea original era un gran espacio, o sea, esta condición central. O sea, si hoy vamos al monumento con todo y el elevador que está atravesado, tú volteas para arriba y es enorme. Ahora imagínate que en la propuesta de Bernard, luego la pueden buscar en internet, me imagino debe estar, si no se las busco, es todo cerrado. O sea, tener un espacio que si este tiene 9, poquito, 10 y medio metros de altura, ese tiene 25. Es el doble. Es muy impactante, ¿no? Porque está ahora imagínate que no estuviera abierto, que no fueran 4 patas. O sea, estructuralmente siempre serán las 4 patas. ¿Sí lo ven en la foto de arriba o en esta?
O sea, la estructura estaba cargada por esos 4 espacios, o sea, siempre estuvo libre. Lo que hizo Benard fue cerrar los arcos para hacerlo como un espacio más íntimo, pero hubieran sido muros de 15 metros de altura con nichos y cosas y referentes. Aún hoy eso sí lo conservaron. O sea, la virtud de haber retomado esa idea de no quitemos esa estructura, al contrario, transformemos que lo que iba a ser un palacio legislativo de un gobierno que imponía a todos, es hoy el monumento a un México del siglo XX. Y haber conservado esa gran estructura. O sea, te puedo asegurar que muchos arquitectos hoy no les gustaría que te den una estructura y a ver qué haces con ella. Ese era el proyecto que le ofrecieron a Obregón Santa Cecilia, ¿no? Ahí tienes, ¿qué hacemos? Ahí tienes los fierros, todos oxidados, pues ya estaban echados a perder, llevaban 30 años bajo la lluvia, ¿no? A ver qué se te ocurre, canijo. Bueno, hoy retomó su función de mirador. A mí mis abuelos, como mi tío abuelo vivía al final de la calle, casi esquina con Insurgentes, cuando se hartaban, y mis abuelos vivían en la calle de Sadi Carnot, cuando ya nos cansaban, nos llevaban al monumento y nos subían. No había elevador, o sea, por escaleras, que también estaban en esa parte de la columna. Nosotros éramos, como siempre, inquietos. Nos subíamos y ahí te asomabas según fuera tu tamaño, ahí ibas asomándote para ver la ciudad, porque era uno de los edificios más altos aún en 1960. O sea, aún hoy es la vista más bonita en Zócalo, porque con todo y que esté la Torre Latinoamericana y otras construcciones, estás viendo la calle, porque estás al centro de Madero y Juárez, ¿no? Y rematas con el eje de Palacio Nacional y se ve. O sea que retomaron esa idea, ¿no? De cómo puede ser un gran elemento, es una gran estructura vertical, pero con una serie de trucos de esa primera arquitectura moderna. Ya los veremos. Sí, ya vieron que la columna no se ve como columna, como si fueran placas y que hay algo atrás. Este es otro material para hacer ver que estos son placas. O sea, te estoy jugando con una visual nuevamente. ¿Sí? No es algo muy pesado, sino es algo muy ligero. Y cuando sabes la historia, dices, y es ligero. Es un pedacito que recubre el acero. Es Art Deco, sí, es Obregón Santa Cecilia, uno de los mejores arquitectos, que yo no me puedo quejar, él sí tuvo mala suerte. Era el mejor arquitecto en su momento, nada más que llegó el sobrino de un economista. Ya ves, los economistas se aparecen y ni modo. Exacto, ya se fue, por eso salió corriendo, por eso lo digo, ¿no? No le digan que dije, ¿no? Es el sobrino del que hace la estructura hacendaria moderna de México, un ingeniero Pani. Sí, era ingeniero de profesión que se dedicó a la economía. Sí, en el México revolucionario, y viene desde el Porfiriato, él tenía relación con Limantur y la nueva hacienda moderna, o sea, porque hay que pagar impuestos y cómo usar los impuestos, cómo hacer que haya fondos para la salud, ¿no? Eso es el ingeniero Pani, como cabeza, o sea, no es el único, ¿sí? Hay otros que hemos platicado con Luis y con Roberto, o sea, hay otros economistas que dieron esa forma, pero su sobrino
era arquitecto, había estudiado en París, regresa a México y sí, es uno de los grandes arquitectos, lo vamos a ver la siguiente semana, Mario Pani. Mario Pani. No, la siguiente semana, porque él es ya siglo XX, ¿no? A mí todavía me tocó conocer a Mario Pani, era muy divertido, al menos cuando a mí me tocó. Yo llevaba ventaja, el papá de un amigo mío había sido su mano derecha, por eso nos dio la cita y se rió con nosotros. Pero es una buena pregunta, o sea, como tal no se conserva, pero sí debe, ahora imaginemos que tú ibas a llegar al Palacio Legislativo y si hoy es un gran patio, o sea, el Palacio Legislativo de hoy es un gran patio, ahora imagínate que tu centro estaba cubierto y tenía 25 metros de altura. ¡Órale! O sea, lo mismo que ves hoy, pero con construcciones a los lados, ¿no? Sí eran visionarios, es así, estaban haciendo forrados, pero estaban haciendo una arquitectura nueva, ¿no? Esa era su modernidad también. Ese era el otro gran edificio de esa modernidad, aunque estuviera forrado, como decíamos en otra época, de pastel de bodas, ¿no? ¿Cómo quieres tu pastel? Así. ¿Alguna otra pregunta? Un gusto. Se acabó, se acabó, se acabó. Agradecemos al arquitecto Luis García Galeano. Les pido por favor un fuerte aplauso. No, ustedes. Espero haber dejado todos los comerciales para que cerremos. Esperemos que sí. No, van a ver cómo todo se vuelve. Sí, a mí me enseñaron, por suerte, otros historiadores desde la condición social, cómo la historia es un continuo, ¿no? O sea, no es por estilos, no es por épocas, y es un poco lo que he tratado de irles mostrando, ¿no? O sea, aunque está definido en sus momentos históricos, la idea es cómo llegamos a hoy, ¿no? Para que puedan entender todo lo que les va a tocar hacer, vivir y demás. O todos nuestros errores, que hay más. A nivel urbano tenemos más errores que Maximiliano trazando Paseo de la Reforma, ¿eh? Paseos de la Reforma se la debemos a Maximiliano, ¿eh? No, que la celosa de su esposa, esos son mitos. Él sí sabía que le hacía falta a la ciudad para crecer un gran eje y hacerlo una gran avenida, porque así se estaba haciendo en Europa. Y vino y lo hizo, por eso les decía que era muy curioso, porque traía avanzadas. El mito de que era para que la esposa lo viera, por favor, ustedes súbanse al castillo a ver si ven, si viene el carruaje de Maximiliano, a ver, por favor. Como mito, pues eso de poner que era muy celosa, pues la otra era demasiado guapa, diría yo. ¿Verdad que sí? O sea, ahí están los cuadros en el castillo, ¿no? ¿Qué? Y está el papel tapiz, MC. Y se pudo rehacer en la restauración del 2000. Sí, los restauradores dijeron, oye, aquí están los dibujos, o sea, sí logramos rescatar un pedacito que estaba cubierto, pero no se había dañado. Y por atrás decía la fábrica. Y alguien, ya había internet, dijo, oye, la fábrica todavía existe en Viena. Pues hablemosles. Oye, fíjate que tenemos esto y esto, y es esta nuestra historia, ¿no? Estamos restaurando el Museo Nacional de Historia. Y quisiéramos ver si pudieras rehacer los tapices que surtiste hace 150 años. Deja ver. Claro que a los 3 días tenían la respuesta de sí, sí podemos. No, luego sí sacaron los moldes originales, los rehicieron porque la tecnología es otra, pero lo rehicieron con el modelo original. Ni modo, el INAH dijo hay que restaurarlo así,
Y ustedes entran a ese pequeño salón, había más, pero se decidió por el precio que solo quedaran esas habitaciones, ¿no? Que son las principales, pero había en otros lados. Pero sí, el comercio existe desde hace muchos años, ya lo vimos en esa continuidad. Y sí, el gran legado de Maximiliano se llama Paseo La Reforma. Hasta el castillo. Si ven la vuelta, ya le pasaron otras cosas, aunque siga llamándose Paseo La Reforma. ¿Listo? Vámonos, jóvenes, hace hambre, ¿no? Digo, es que a mí me pagan por hora, entonces si me paso, ¿no me la van a pagar? ¿No?